Hoy en día no hay unanimidad acerca del momento en que los evangelios de la religión cristiana se convirtieron en canónicos y no se sabe con seguridad si fueron redactados en el siglo I, tal y como apunta la propia Iglesia Católica. Precisamente nuestro siguiente invitado, tras más de 20 años de investigación de esos textos sagrados, apunta que la historia que nos han contado no es la verdad histórica y que los autores de los evangelios fueron personas muy distintas a lo que el cristianismo nos ha venido a contar. En este sentido, en una anterior entrevista nos expuso algunos puntos de su tesis en la que concluye que el emperador Constantino ordenó a los historiadores Lactancio y Eusebio de Cesarea preparar un secreto, o mejor dicho, en secreto, entre el año 303 y el año 313, la redacción de todos los escritos del Nuevo Testamento. Por lo que la conclusión de nuestro invitado es que Constantino no fue quien legalizó el cristianismo, sino quien lo inventó. Hoy en Luces en la Oscuridad vamos a realizar una segunda entrevista sobre el tema para clarificar algunos puntos y abordar de nuevos cómo las doctrinas o formas de pensamiento que imperaban en Roma antes de la expansión del cristianismo, como fue el caso, por ejemplo, de los principios contenidos en el conocimiento de los griegos. Pero ¿quién fue el emperador Constantino y qué motivos le pudieron llevar a crear en el siglo IV después de Cristo el cristianismo tal y como indica nuestro invitado? ¿En qué concilio pudo Constantino poner en marcha esta religión? ¿Qué doctrinas o formas de pensamiento había antes del desarrollo del cristianismo? ¿Cuánto tiempo estuvo activo en el Imperio Romano el conocimiento de los griegos? ¿Cuáles serían los pilares de ese conocimiento perdido? ¿Qué reacciones ha provocado la obra de nuestro invitado en la que afirma que el cristianismo es una invención del siglo IV? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Fernando Conde Torrens, doctor ingeniero industrial, profesor titular de Escuela Universitaria en la Universidad de La Rioja, investigador en los últimos 30 años sobre la historia de las ideas en filosofía y religión, escritor y autor de Año 303, Inventa en el cristianismo, de ediciones Alta Andrómeda. Don Fernando, estimado doctor Conde Torrens, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Menuda repercusión el libro y la última entrevista, Fernando. Sí. Sí. Yo también tengo buenas opiniones recogidas, sí. Qué bueno. Qué bueno, Sí. porque te habrás encontrado de todo tipo de opiniones, claro. En general, no sobre la entrevista del viernes pasado, pero en general sobre el libro, sí, efectivamente, de todas las gamas. A modo de recordatorio, si te parece bien, de la anterior entrevista que te realizamos, decir que apuntas que tras años de investigación y desentrañar lo que ocultaban los textos sagrados cristianos, has llegado a la conclusión de que la historia que nos han contado no es la verdad histórica. En este sentido, ¿es cierto que la jerarquía oficial de la Iglesia no se pone de acuerdo hoy en día en, por ejemplo, qué evangelio se escribió primero? Bueno, por lo menos cuando yo empecé a estudiar esto, efectivamente lo primero que hay que hacer cuando investigas algo es enterarte de lo que llaman el estado del arte, es decir, cómo está antes de que tú entres, cómo están las cosas. Y yo capté diferencias. Había quien decía que Mateo era primero y había quien decía que Marcos era primero. Bueno, pues entonces sí, había esa discrepancia. Uh-huh. Dices que hay que tener mucho miedo para no enterarse de la verdadera historia del cristianismo y aseguras que los 4 evangelios son tan verídicos como el Quijote de Cervantes. Pero claro, según tu tesis, ¿hay algo verídico que podamos encontrar en el Nuevo Testamento? Sí, hay verídico respecto a doctrina. Respecto a doctrina. Sobre historia, sobre hechos sucedidos, no hay nada verídico. Uh-huh. Ahora, sobre doctrina, sí, hay, ya lo dijimos, digamos, un 10% de conocimiento, que es valioso, es precioso, y un 10% de moral elemental,
que les puede servir a algunas personas, pero no a todas, y un 80% de barbaridades ideológicas. Para desentrañar lo que ocultaban los textos sagrados cristianos, nuestro invitado ha tenido que aprender a traducir griego, ese griego antiguo, latín y hebreo antiguo también, para poder leer los libros en su idioma original. Asimismo, nuestro invitado lleva más de 24 años investigando los textos y estudiando la forma en que se escribía en la antigüedad. Ha podido descubrir también un sistema que se tenía y una estructura que se repetía. Fernando, tu obra es una reconstrucción histórica en forma de novela en la que narras el proceso en el que el emperador Constantino se hace dueño absoluto del Imperio Romano y asimismo narras el proceso en el que, según tu tesis, se creó el cristianismo. Pero antes de recordar algunos datos al respecto, ¿cuál era la personalidad del emperador Constantino, por favor? Sí, bueno, pues él era el hijo del César de Occidente, del extremo occidental, de las Galias, Hispania y Britania. Y se creía, y todos creían, que era el llamado a suceder a su padre cuando su padre fuera ascendido a Augusto, porque César era el Augusto senior y el Augusto era el Augusto junior y Augusto era el Augusto senior. Pero algo hizo, yo pienso que es hacerle caso a Lactancio y en contra de la opinión de Diocleciano, favorecer y estar en contacto con él, pues Diocleciano lo apartó, y entonces esto, pues él era muy ambicioso y internamente se rebeló, tuvo que aceptar la decisión de Diocleciano, pero cuando fue con su padre y cuando su padre murió y los generales lo izaron al poder en la parte occidental, las Galias y Britania y España, pues ya tenía en mente reconquistar todo el imperio y hacer que todo él estuviera bajo su mando. Y entonces, pues, una ambición muy grande. Era su principal característica. El emperador Constantino I ha pasado a la historia como el legalizador de la religión cristiana por el Edicto de Milán en el año 313. Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, la actual Estambul, llamándola Nueva Roma o Constantinopla. Asimismo, convocó el primer concilio de Nicea en el año 325, que otorgó legitimidad al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión. No obstante, y a pesar de ser presentado como el primer emperador cristiano, Constantino fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte. De hecho, fue educado en la adoración del dios Sol, o Sol, Invictus, por lo que podemos decir que en temas de ideología en un principio era un profano. Tal y como apuntaste en la anterior entrevista, has llegado a la conclusión de que el emperador Constantino ordenó a los historiadores Lactancio y Eusebio de Cesarea preparar en secreto la redacción de todos los escritos del Nuevo Testamento. En este sentido, nos indicaste que Constantino se dejó engañar por Lactancio y éste le empujó a crear una nueva religión. Pero, Fernando, ¿cuáles fueron o cuáles pudieron ser los motivos por los que Lactancio instigó o presionó a Constantino para que éste creara una nueva religión? Sí. Bueno, pues por el fin del mundo, como ya lo comentamos un poquito, creo recordar. Sí. Lactancio estaba convencido de que el que en el imperio se adorase a muchos dioses, que se dejase tolerancia ideológica, era un tremendo error y una ofensa al Dios único, y por tanto estaba dispuesto a enviar el fin del mundo si no cambiaba esta situación. Y por eso había que crear, según Lactancio, una religión monoteísta para que adorase al Dios único y solo a él, y eliminar las demás. Y entonces, pues, Constantino o bien se dejó convencer por Lactancio, o bien esta, excusa ideológica le vino bien para adornar su ambición. El hecho es que conquistó todo el imperio e implantó en él la religión única de Lactancio. Uh-huh. La historia oficial indica que Eusebio de Cesarea fue obispo de Cesarea, una colonia romana en la región de Siria, y se le conoce como el padre de la historia de la Iglesia porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. En el primer concilio de Nicea, celebrado, como decíamos, el año 325, tuvo cierto protagonismo y cayó en la gracia del emperador Constantino. Asimismo, Eusebio
tomó una posición moderada en la controversia y presentó el símbolo o credo bautismal de Cesarea, que acabó por convertirse en la base del credo de Nicea. Al final del concilio, Eusebio suscribió sus decretos. O sea que, según tus investigaciones, la historia del cristianismo se fraguó, se redactó entre el año 303 y 313, y todo lo escribieron dos personas a las órdenes de Constantino: Lactancio, que era el hombre de la idea, y Eusebio de Cesarea, historiador y amigo de Constantino. Pero de ser así, ¿se dividieron en secreto el trabajo a la hora de redactar simultáneamente, por ejemplo, los 4 evangelios, las epístolas, los hechos y el Apocalipsis, Fernando? Sí, sí. Bueno, de hecho, primero empezó Lactancio el año 303 y, por ejemplo, escribió las epístolas de Pablo, sin poder citar los evangelios que todavía no estaban escritos. Después Lactancio se fue con Constantino a las Galias con su padre y Lactancio le acompañó. Eusebio no, Eusebio se quedó en Cesarea, donde estaba en la biblioteca. Y al año 307, cuando ya Constantino accedió al poder y tenía capacidad para ordenar que viniera Eusebio, pues se incorporó Eusebio. Y a partir de ese momento es cuando ya todo lo escribieron a la limón. Pero ya había escrito Lactancio ciertas obras. Por ejemplo, pues las epístolas de Pablo, previsiblemente los hechos de los apóstoles, que en realidad son hechos de Pablo, si uno los mira con atención, y tal vez el Apocalipsis. Pero a partir de ahí, de que llegó Lactancio, los evangelios sí, Eusebio. Eusebio era necesario para escribir los evangelios. Lactancio no tenía capacidad creativa como para inventarse la historia del Hijo de Dios. Y eso lo hizo Eusebio en primer lugar con Marcos. De ahí copió Lactancio a Lucas y Mateo, y terminado los 3 libros, Eusebio comenzó a redactar y redactó el Evangelio de Juan, con un carácter muy diferente a los 3 anteriores, que eran muy parecidos o sinópticos. Nos indicaste, doctor Conde Torrents, Fernando, que Eusebio se opuso a la falsificación llevada a cabo por Lactancio, y apuntas que preparó textos para dejar huella de que el cristianismo era un invento. Y en este sentido, y según tus investigaciones, Eusebio de Cesarea dejó la misma marca, la de Simón, escrita en cada capítulo de los evangelios y en otros muchos escritos cristianos primitivos, para que quedara constancia de que esos textos eran en realidad falsificaciones. Sí, efectivamente, así es. Y esa es la principal prueba de las 3 que se describen con todo detalle y se ponen ejemplos en el libro año 303, Inventan el cristianismo. Es la más llamativa, porque yo en el libro lo pongo, primero pongo la traducción al castellano y me las arreglo para que también en la traducción al castellano, que es mía, está hecha por mí, también aparezca la firma Simón en idénticas posiciones que está en el griego. Y luego, en un anexo, pongo ese texto en griego donde está la firma auténtica de Simón y, por tanto, la prueba. Porque, claro, mi traducción al castellano no es ninguna prueba. La prueba es el texto griego con Simón en el capítulo 1 de Marcos, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, y lo mismo con, por ejemplo, pues con el de Juan, y lo mismo con el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña está en Mateo, pero lo interpoló Eusebio a la muerte de Lactancio. Y también ahí, en cada capitulillo original, hay una hermosa firma de Simón. Asimismo, apuntas que hace unos 15 años, revisando las cartas de Santiago y Juan, llegaste a la conclusión de que Jesucristo no había existido realmente. En este sentido, aseguras que la historia de Jesús no responde a raíces históricas, puesto que se escribió partiendo de la nada, desde el año 308 al 312, tomando cantidad de enseñanzas y parábolas de los textos egipcios, tomando el afán de los misterios que había en aquella época entre la gente analfabeta del imperio, y se forjó la historia de un hijo de Dios judío que había nacido 300 años antes y que había tenido unos discípulos y que los judíos lo mataron. A ciencia cierta es poco lo que sabemos de Jesús de Nazaret, o al menos mucho menos de lo que nos gustaría conocer. La primera versión de su vida
nos la proporciona San Marcos en su Evangelio, el cual lo escribió 40 años después de la muerte de Cristo, es lo que nos han dicho. Eso. En ese sentido, ya se empezaban a mezclar los acontecimientos históricos con los elementos míticos de su propia vida, ¿no? Fernando, según tu tesis, ¿en qué concilio puso en marcha el emperador Constantino el cristianismo entonces? Bueno, en dos concilios. En el primero, en el sínodo de Arles, Arelate, en latín, el año 314, cuando él ya dominaba la mitad del imperio, la mitad occidental del imperio. Es decir, había conquistado Italia en la batalla del Puente Milvio en noviembre o en el otoño del 312. El 313 fue pues el año de consolidar y buscar los obispos. Había que nombrar obispos nuevos que no existían. No había cristianismo, no había cristianos, y mandó a un hombre, a Osio, a recolectar obispos, a designar obispos. Eso fue durante el año 313, y el 314, si no me equivoco, en agosto, si no me falla la memoria, convocó un sínodo en Arelate, Arles, en su palacio, que era donde estaba el tesoro de la prefectura, y allá fue el sínodo de Arles. Uh-huh. Pero si no habían obispos, sí, los nombró. Eusebio de Cesarea, que hacía entonces escribiendo libros en este año que nos has dicho antes. Sí, bueno, pues es que escribieron todo el Nuevo Testamento porque se lo tenían que dar a los obispos para que los obispos predicasen al Hijo de Dios, a Jesucristo, al Cristo, al ungido. Pero obispos ¿de qué religión? Porque no existía la religión todavía, ¿no? Como no, claro, el acto fundacional fue el sínodo de Arles el año 314, en el verano de 314. Y los primeros que se enteraron de que el cristianismo había existido 300 años antes, en tiempos de Tiberio, fueron los obispos, que eran los cabezas, los que iban a enseñar, predicar, divulgar el cristianismo en sus ciudades, en sus regiones, en sus diócesis. Los obispos de aquella época eran, utilizando el parangón, los mismos, un símil de los obispos de hoy en día. Sí, pero vamos a ver, tenemos que borrar un poco todas nuestras ideas y partir de que no hay nada. El único, hay Constantino, que es el impulsor, Lactancio y Eusebio, que han creado el Nuevo Testamento entero, a la limón, casi a medias, y los escribas que han copiado y han hecho 60 copias de cada libro del Nuevo Testamento. Y en el año 313, el interregno entre Milvio y el sínodo, Osio va designando obispos por Britania, las Galias, Hispania y el norte de Italia. Y Osio designa, entrevista a varias personas o a 2 o 3 de una ciudad y dice, bueno, pues este tiene buena pinta, a este tú vas a ser el obispo futuro, el año que viene te llamaremos. Y al año siguiente, todos esos obispos nombrados, sin cristianos, simplemente una persona designada, un jefe, se va utilizando el cursus publicum, el correo imperial, se va a Arles y allá el emperador les reúne y les entregan los libros y les dice que lo que espera de ellos. Y entonces los obispos vuelven a sus ciudades natales y allá empiezan a predicar y a divulgar el cristianismo. Esta fue la historia. Tal y como podemos leer en la obra de nuestro invitado, en el año 314, Constantino, dueño ya de la parte occidental del imperio, tras derrotar a Magencio en la batalla del Puente Milvio, convoca el concilio de Arles, en el sur de Francia, e inicia así la implantación del cristianismo en medio imperio, el occidental. Tras derrocar en el año 323 a su cuñado, el emperador Licinio Augusto de Oriente, Constantino convoca el concilio de Nicea en el año 325 y repite en Oriente lo que antes había hecho en Occidente. Pero en Oriente aparecen detractores y la tensión crece, y Eusebio de Cesarea está en el bando opositor. Entonces, Fernando, si según tu punto de vista el cristianismo es una invención del año 300, ¿qué doctrinas o formas de pensamiento había antes del desarrollo del cristianismo? Sí, bueno, pues había fundamentalmente tres vías para el que el ciudadano romano o de cualquier parte del imperio podía elegir entre sus dioses
ancestrales, que eran los dioses de, por ejemplo, en Roma pues eran la tríada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva. En Egipto pues eran los dioses Amón-Ra y todos los dioses menores que había en Egipto, que eran hasta casi 50. En Grecia estaban Zeus, era Poseidón y los demás dioses del monte Olimpo. Esos eran los dioses ancestrales. Y en Hispania teníamos los nuestros, no sé exactamente qué nombres eran. Otra opción eran los misterios. Los misterios eran como algo así como internacionales, es decir, en Roma había templos con los misterios de Isis y en cualquier lugar que había legiones había templos pequeños con los misterios de Mitra. Y en Eleusis estaban los misterios de Eleusis y había diversos misterios que podían exportarse y cultivarse en cualquier punto del imperio. Los misterios era la segunda vía. Y la tercera vía era el conocimiento o la sabiduría de los maestros griegos. Por ejemplo, pues Séneca fue un discípulo de la escuela estoica. En Atenas estaba la escuela estoica, la epicúrea y la escéptica. Es decir, era la tercera vía. Luego había tres posibilidades de elección para cualquier ciudadano. Y previo a la expansión del cristianismo, Fernando, ¿cuánto tiempo estuvo activo en Europa y en la sociedad romana el conocimiento de los griegos? Bueno, pues más o menos desde el año 500 o 600, vamos a poner 500 para no irnos muy atrás, desde el año 500 a.C. hasta el año 300 después de Cristo con Constantino, o sea que estuvo vigente 800 años. O sea que antes de la expansión del cristianismo en el Imperio Romano funcionaba el conocimiento de los griegos, un conocimiento que se fue perdiendo tras el avance de esta religión. En este sentido, uno de los puntos o pilares de ese conocimiento perdido era la conocida como la semilla divina, creo, y que haría referencia a las dimensiones del ser humano, ¿no? Sí. Yo diría que es el tema, la clave, el núcleo fundamental. Los griegos, los mejores sabios, maestros griegos, desde pues el antiguo Pitágoras, Heráclito y Sócrates también, mantenían y enseñaban que cada humano es portador de una semilla divina, de una semilla de la esencia divina. Y a eso le llamaban hegemonicón, lo hegemónico. Y cada humano tenía un logoi espermaticoi, una semilla de logos, siendo la divinidad el logos de Heráclito, logos con mayúscula. Y logos era, traducido, era la razón de las cosas, el motivo de que las cosas existan, la causa de las cosas, y también el cuidado de las cosas, de lo existente. Es decir, no era un Dios personal, no era un Dios padre, con una figura de padre, y con unas cualidades cuasi humanas, pero elevadas a la enésima potencia, sino que era un ente, un estado, una gran potencia. Esa era el logos de Heráclito. Y esa gran potencia se había desprendido de unas pequeñas partículas de su esencia y las había depositado en cada ser humano. Eso era la semilla de logos. Y entonces lo que tenía que hacer el humano era desarrollar esa semilla para que fructificase, creciese y le ganase por completo su persona. Y por supuesto, la semilla era una semilla de perfección, de plenitud con mayúsculas. De ahí la importancia que daban ya los griegos a poder controlar la mente, porque consideraban que lo que se genera en el cuerpo mental cae sobre los cuerpos sentimental y físico y los mueven. Y asimismo, ¿qué representaba entonces la dimensión conocida como fondo, Fernando? Sí, bueno, el fondo es el fondo, con esa palabra no se le conocía en la antigüedad, se le conocía, como hemos comentado, con semilla de logos, o como logos. El fondo, yo le llamé el fondo muchos años a una de las capacidades, o sea, esa semilla, dicho en lenguaje moderno, puede descomponerse en como tres partes, como tres dimensiones, porque hay tres facultades, tres capacidades que tocan temas distintos o áreas distintas.
Entonces, el fondo, o también llamado corazón superior, llamado modernamente en la web, Sí. pues es la capacidad de sentir a lo divino, o sea, de participar de la forma de sentir de la plenitud divina. Y eso indudablemente es un gran logro y es una gran meta, porque significa equipararte emocionalmente a la divinidad. O sea que según tus postulados todos tenemos un fondo y lo importante es conocerlo para que pueda aflorar y poder servirnos de él. Sí, pero no solo conocerlo, sino ponerlo en marcha. Y para eso hay que ser muy, muy pleno, muy perfecto, muy buena persona, muy ético. Algo que nos hace falta un poquito en esta sociedad, ¿verdad?, de consumo. En el día Bastante. es una palabra que ha quedado con un poco de modé, ¿verdad?, al parecer. Menudo futuro les estamos enseñando y pronosticando a nuestros hijos, ¿no? Por Pues ahí aquello de está. las referencias, ¿verdad? Por aquello de las referencias. Es que hemos perdido, Pedro, las referencias por completo. O sea, cuando vino Lactancio y nos escribió las cosas que escribió, dio un cambio tan feroz y tan atroz a la doctrina que había, incluso que algunos emperadores seguían, como los emperadores filósofos, los antoninos. Dio tal cambio que esas cosas que antes eran del dominio público, hace pues 2000 años, pues las hemos ignorado por completo y casi tenemos que partir de cero. Aunque ya he visto, por ejemplo, que Ginebra Lago, antes que yo, pues Sí. está un poco también en la misma línea, Sí. línea de la evolución, ¿no? Sí, sí, sí. Porque esa es la evolución. La evolución es desarrollar lo mejor de nosotros mismos. Pero para eso tenemos que saber que existe y saber cómo se desarrolla. Fernando, otro punto de ese conocimiento de los griegos es las formas de ser de los buscadores, ¿no? A que hace referencia exactamente a quién o quiénes consideraban los antiguos griegos como buscadores. Sí, bueno, también vamos a ver, yo no voy a emplear las palabras que empleaban ellos, por ejemplo, pues porque en primer lugar porque lo decían en griego, y ellos, pero sí que he visto que tenían un léxico perfectamente adaptado a lo que hoy en día se llama evolución. Por ejemplo, tenían lo que llamaban ellos arete, que era perfección. Y entonces, en latín, por ejemplo, decían el floruit, y el floruit es el floreció de una flor. Y esto es que cuando el fondo se desarrolla en una persona, llega un momento en que, por decir así, estalla. Y es el floruit que decían ellos. Y había que seguir tocalon, lo perfecto, que ahora te lo traducen por lo bello y destrozan todo el sentido. Claro. Es decir, que los griegos tenían un vocabulario perfectamente explícito y amplio para describir todas las etapas de la evolución del ser humano cuando quiere poner en marcha esta semilla. Fernando, en ese conocimiento de los griegos también se desarrolló el concepto de virtud en el ser humano. En este sentido, ¿a qué se consideraba como a una buena persona según estos preceptos anteriores al cristianismo? ¿Había que seguir unas reglas? Sí. Los griegos, los pitagóricos, la escuela pitagórica, lo dijo en forma de los versos de oro, que bien traducidos están en la web. Ya hablaremos más adelante de la web. En el capítulo de sabiduría de la web están los versos de oro traducidos directamente del griego y traducidos sabiendo a qué se refieren, ¿no? Pero nosotros, situados en el siglo XXI, tenemos que empezar a ser buenas personas, pero buenas personas para desarrollar las capacidades superiores, la semilla de la plenitud divina, tenemos que ser plenos y hay que evitar muchos escollos, muchos obstáculos que parecen pues inofensivos. Por ejemplo, pues no basta con conformarse con no matar, no robar, no violar a alguien en San Fermines. No, eso no basta. Eso es lo más elemental, pero con eso no basta. Para llegar al conocimiento no es suficiente los mandamientos. Por ejemplo, hay unas reglas. Yo no digo que estas reglas
fuesen de los griegos, de los maestros griegos, porque casi toda su obra ha desaparecido, ha sido quemada. Pero sí, por ejemplo, que hay unas reglas que están en la web y que hay que seguir, y que uno puede perfectamente experimentar que cuando las sigue es feliz y está bien, se siente bien, y cuando las incumple, pues no es feliz y no se siente bien, se siente mal, está de mal humor. Permíteme, por esas reglas que tocan la moral, ¿no?, que hablan de la moral, y yo creo que podríamos también ubicarlas en cualquier credo búdico. Sí. Claro, porque por ejemplo, si no las tengo mal anotadas, son 7 reglas. Sí. Elimina pensamientos negativos. Bueno, claro. Esa es la primera. Lo dicen todas las religiones. ¿Sí? No te dejes afectar por los comportamientos de los demás. Pues 3/4 de lo mismo. Porque claro, si te afectan los dimas y diretes, lo que piensen los demás de ti, vas muy mal, ¿no? Disfruta del presente y vívelo en plenitud. Bien, pues está claro. Sé tu propio juez. Bien, aquello de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, ¿no? Sí. No hagas planes, déjate fluir. Bueno, el budismo nos habla también de estas cosas. No reprimas los sentimientos. También nos hablan el budismo y el jainismo y otras filosofías de eso para el monólogo interior, dicen, ¿no? No reprimas los sentimientos para tu contacto interno. Bueno, es que no estamos... vamos, que 2 más 2 son 4, no estamos inventando nada. No. Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, estas reglas se entienden, sí. y son practicables en cualquier religión, porque es que en cualquier religión hay pues la forma, digamos, la manera formal de llevarla, y la manera, por decirlo de alguna manera, la manera exquisita de llevarla, y la forma exquisita de llevarla es lo que llega a ser, pues, por ejemplo, pues, existe el sufismo, que es la mística musulmana, existe la mística cristiana, y hay diversas místicas en cada una de las religiones. De manera que el preciosismo, la virtud extrema, se puede dar en cualquier religión, claro, por descontado. Porque está claro que a ti te encantan la forma del pensamiento griego. Te encanta, ¿no? Que creo que ha sido la cuna también de la humanidad desde el punto de vista del conocimiento. Sí. ¿A qué se entendía o qué se entendía como mente superior en ese conocimiento ancestral griego, Fernando? Sí, bueno, vamos a ver. Hay la capacidad, la semilla, para hacerla más fácil y para facilitar el que cada persona que está buscando esa evolución y esa mejora personal la pueda entender con más facilidad, es como si lo hubiéramos compartimentado en 3 apartados distintos, que en la web se llaman mente superior, corazón superior y cuerpo superior. Entonces, podemos hablar de cada una de esas 3 facetas o aspectos o capacidades. La mente superior es una capacidad por la que el ser humano pide conocer la verdad sobre un aspecto, sobre una cosa de tipo importante, trascendente, fundamental, y la verdad le es comunicada por ciencia infusa. La verdad le llega. Claro, para eso tiene que estar muy pulido y ser muy ético y ser muy pleno, porque supone acceder a la dimensión superior, a la dimensión de la plenitud divina. Y para poder acceder a esa dimensión hay que estar muy limpio. Pero esa capacidad existe, y es la capacidad que te dice la verdad, y además que te da fuerza para cumplir eso que te dice ella que debes hacer. Eso sería una faceta de la semilla divina, el poder saber y poder tener una mente similar a la que tiene la propia divinidad. Por ejemplo, los archivos acásicos o akasha, que se dice en algunos círculos, es una forma, digamos, ritual de acceder a esa mente superior.
Y todos los humanos tenemos esa capacidad, pero si nadie nos dice que existe y nadie nos dice cómo se hace, pues resulta que no la practicamos. Y estamos despistados y le tenemos miedo a la muerte. ¿Tú Y no sabemos qué hay después. le tienes miedo a la muerte, Fernando? En absoluto. En absoluto. En absoluto. ¿Tú crees que hay algo más después? Hombre, evidente. Pero para eso tenemos que hablar, Pedro, del corazón superior. Con la mente superior solo se puede acceder al conocimiento, pero no a la práctica, como si dijéramos. Sí. Con el corazón superior se accede a la práctica. ¿El sexto sentido dónde estaría? Mente superior. Mente superior. Si yo te hablo del Qumran y de los rollos del Mar Muerto y demás, ¿tú qué me dirías? Bueno, pues nada, que eso no tiene nada que ver con el cristianismo, que eso ya está demostrado científicamente, y que tiene que ver con el judaísmo, y que Qumran ha aportado unas variantes y una riqueza amplísima, desconocida, al judaísmo, y que los estudiosos del judaísmo, bueno, pues han disfrutado y siguen disfrutando posiblemente con los escritos de Qumran. Pero en Qumran, yo he estudiado los textos, y en Qumran hubo un maestro, uno, o más bien dos, uno y un discípulo. Pero el maestro de Qumran, que yo le llamo maestro de plenitud, murió demasiado pronto para haber fundamentado su comunidad en el conocimiento. Y solo parece ser que tuvo un discípulo, que llegó al conocimiento. Pero predominó, una vez muerto el maestro de plenitud, predominó la visión mágica y las barbaridades en la comunidad. Y la comunidad pues se fue y escribieron muchas tonterías, igual que en el cristianismo, en muchos textos de Qumran. La mayor parte son tonterías. Visión mágica y algo así como predestinados a luchar contra los Kitim y una serie de barbaridades ideológicas. ¿Jesús de Nazaret participó en algún tema relacionado con los esenios? No, porque Jesús de Nazaret no existió, no vivió el año 30, ni el año 60, ni el año 1, y fue inventado el 300. Entonces, no, de ninguna manera. Eso, todas esas, o sea, a mí me hace mucha gracia cuando incluso gentes que están, o que se llaman críticos, aceptan la existencia de San Pablo. Entonces, si aceptas la existencia de San Pablo, pues estás perdido, ya no puedes negar, tienes muy pocos argumentos para negar la existencia de Jesucristo. San Pablo es un invento, como Jesucristo es un invento, como todos los mártires son un invento, y entonces la historia empieza el año 303, no antes. Así que no, Qumran, Jesucristo, un Jesucristo todavía no inventado, no escrito, no tiene nada que ver con Qumran. Y siento ser así de drástico. O sea, ¿tú crees en un Dios, en algo superior? ¿Crees en vida después de la muerte? Sí. ¿Sí? Pero no crees en una doctrina que se llama cristianismo, entonces. No, fue un invento. Y yo creo que cualquier persona que lea el libro, y si quiere llegar a lo profundo, tiene que leer el libro con los anexos, e incluso después hay unos enlaces a la web para que pueda seguir, ahondar más y tener más referencias, para que no le quepa la menor duda. Ahora, entonces, Fernando, todo el sustento que hemos tenido durante toda la vida sobre ese particular, entonces ahora lo desmoronas. Es que es falso, Pedro, es que es falso. Yo lo siento mucho, pero es que es falso. Entonces, la historia hubo un conocimiento que, vamos a decir, se alcanzó su desarrollo con Sócrates, no porque Sócrates fuese el non plus ultra de los maestros griegos, fue uno más. Lo que pasa es que de Sócrates, pues Platón nos dejó una gran parte de su doctrina, y esa parte escrita por Platón pasó la censura que le impusieron la jerarquía cristiana posterior, y por eso de que Sócrates sabemos más. Pero
estaba ya el conocimiento en pleno expansión y en pleno desarrollo y plenamente establecido el año 400 antes de Cristo. Entonces, bueno, pues del 400 hasta el 300 hay 700 años. ¿Y del Antiguo Testamento con qué te quedas? Bueno, yo el Antiguo Testamento, algo así como que me niego a analizarlo y a hablar de él porque no es nuestro. Le llamamos Antiguo Testamento porque Lactancio se lo pispó, se lo mangó, se lo robó a los judíos, pero el Antiguo Testamento es la Biblia, los textos sagrados judíos, y no tenemos ningún derecho a apropiarnos de una cosa que no es nuestra y a criticar o a analizar una cosa que no es nuestra. Yo el Antiguo Testamento se lo dejo a los judíos, que son sus propietarios, y que ellos hagan la exégesis que les parezca oportuna, pero nosotros no, yo no, por lo menos. Tengo un sentido de la decencia. Está bien, en cualquier caso hay un Dios diferente en el Antiguo Testamento al del Nuevo Testamento. Un Dios castigador en el Antiguo y un Dios benévolo en el Nuevo. Sí, pero eso es entrar, Pedro, en el análisis de una cosa y de una suplantación, claro. Porque si nosotros hubiéramos... A mí me parecería muy bien que Lactancio necesitase una religión antigua y monoteísta y solo encontró la judía, ¿no? Entonces, pues si hubiera cogido el Antiguo Testamento, lo hubiera incorporado, pero en el Nuevo Testamento y en las obras que él escribió no hubiera pegado a muerte contra los judíos, pues a mí me parecería, bueno, pues quizás justificable, no sé, le sirvió. Pero es que, además de cogerles sus textos sagrados, es que luego en lo que él escribió puso a los judíos a parir y los culpó de la muerte del Hijo de Dios inexistente. Entonces, eso es un comportamiento, a mi juicio, horrible, vergonzoso, y yo no quiero entrar en la más mínima colaboración con ese comportamiento, aunque sea 1700 años después. Porque detrás de la muerte, Fernando, ¿qué hay? Bueno, vamos a ver. Eso se percibe y se experimenta perfectamente con el corazón superior, que es la segunda de las facultades que tenemos concedidas y que no usamos. Uh-huh. El corazón superior es la capacidad para sentir a lo divino, para participar de los sentimientos que tiene la plenitud divina. Y realmente es una capacidad todavía más potente, más gratificante y más enorme, más deslumbrante que la mente superior. Así como para la mente superior no hay tremendos y absolutos requisitos éticos de evolución, de perfección humana, de plenitud humana, para el poner en marcha el fondo o corazón superior sí que los hay. O sea, es más difícil poner en marcha el corazón superior que la mente superior. Uh-huh. Y eso que no hemos hablado de lo que tú me has mencionado antes, de las características de los buscadores, de los aspirantes uh-huh. a maestros o a tener el conocimiento. Y hablaremos de eso. Uh-huh. El corazón superior exige una perfección muy grande en la persona. Y llamemos buscador a la persona que busca su evolución, que busca a Dios, que busca la perfección. Bueno, pues, pero en la web se indican ejercicios para poner en marcha el fondo o corazón superior. Y entonces, funcionando con el corazón superior, aunque sea por un ratito nada más, uno experimenta lo que pasa por el ser humano cuando se queda solo convertido en corazón superior, que eso es después de muerto. Luego entonces uno experimenta lo que experimentan los, digamos, bienaventurados cuando están en el cielo, que es el destino único que tenemos todos. Uh-huh. De forma que entonces ya no es creer si hay algo o no, creer si hay cielo o no, sino que es que tenemos la capacidad de experimentar lo que se experimenta en el cielo. Entonces, claro, cuando lo experimentas por ti y lo experimentas todas las veces que quieras, entonces ya no dudas de que lo que te está sucediendo es real y de que te has trasladado a otra dimensión. Y esa dimensión no
puedes tener ni miedo a ella, ni duda de si existe o no existe, porque la has vivenciado cuantas veces has querido. Tal y como indicas en el prólogo del libro, año 303, inventan el cristianismo, la obra de 862 páginas, se puede leer a 3 niveles. El más básico y sencillo es leer la novela, el texto principal del libro, sin leer los anexos, por ejemplo. Con ello se entiende perfectamente toda la trama. Un segundo nivel para el lector que quiera ver las pruebas de lo que se explica en el texto principal. Supone pues leerse los anexos del libro. Casi todos están en griego, con su explicación en castellano. Son las pruebas documentales de la tesis que se expone en el libro de Cómo se originó el cristianismo. En esos anexos se dan enlaces a la web de nuestro invitado para que el lector siga profundizando con diferentes artículos en estos temas de estudio. O sea que si os apetece a todos seguir el trabajo de nuestro investigador Fernando Conde Torrens, doctor ingeniero industrial, profesor titular de Escuela Universitaria en la Universidad de La Rioja, investigador sobre la historia de las ideas en filosofía y religión, escritor y autor de este libro, año 303, inventan el cristianismo, de ediciones Alta Andrómeda. Solo con que se vayan y se remitan a la página web sofiaoriginals.com, sabrán más de él. Fernando Conde Torrens, nos queda una tertulia con otros invitados que piensan al revés. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Haremos una tertulia a ver si es posible la semana que viene, para no dilatar, como te decía yo la semana pasada, sí, estas entregas que hemos tenido contigo. De acuerdo. ¿Te parece bien? Me parece a ver fenómeno. Si lo conseguimos, sí. A ver si lo conseguimos y hacemos una tertulia el próximo viernes noche. Sí, que sepas que nos queda por hablar el cuerpo superior. Bueno, háblamelo. Pero de eso ya hablaremos en esa tertulia. ¿Ah, sí? Ah, muy bien, estupendo. Bueno, pues nada, pondremos nuestra mente superior al descubierto también para darnos cuenta que cada vez sé menos, como diría el gran filósofo, ¿verdad? Sí. Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Fernando Conde Torrens, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, a ti y a Gestiona Radio. Gracias, hasta la semana que viene, si Dios quiere, Fernando, que vaya todo muy bien. Igualmente. Adiós, buenas noches.